los aires navideños inunden de esperanza, amor y unión su vida. De parte de todo el equipo de Saber Vivir, le deseamos ¡Feliz Navidad! Venga, conversemos. El día de hoy vamos a conversar sobre un libro muy especial que reúne los relatos de 20 personas. Este libro se llama El Saxofón, 20 narraciones breves. El editor Ali Víquez, que me acompaña acá en cabina ya, y también 2 escritores, y pronto se integrará otro más. Ellos, los que están acá en cabina, son Juan Antonio Sánchez y Mónica Marín Alfaro. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y vos? ¿Qué tal? Súper bien. Muy bien, mucho gusto estar acá. Qué bueno. Hola, ¿cómo está? Súper bien. También saludar a esas personas que se están conectando al perfil de la radio. Saludos. 870 UCR en Facebook. Pueden realizar comentarios, dudas, sugerencias, reportes de sintonía también por esta red. Y entonces empezamos con este programa. Cuéntenos de dónde nace la idea de crear el libro, don Ali. Bueno, primero muchas gracias, Cristian, por la invitación, a Jessica Rojas, que también intermedió para que viniéramos acá. Un gusto estar acá. No sabía que además nos filmaban del otro lado, y este no es mi mejor ángulo, pero voy a tratar de cambiarlo. El libro surge como resultado, digamos, de un curso que se impartió en la Escuela de Filología en 2017. El curso se llama Teoría y Práctica de la Creación Literaria, Narrativa Breve. Entonces se matricularon estudiantes de toda la comunidad universitaria de la Escuela de Filología, de enseñanza del castellano, filología clásica, filología española y otros de otras carreras. Y bueno, yo lo impartía, y entonces fuimos durante todo el semestre hablando sobre las técnicas de la narrativa breve. Aquí hay microrelato, hay relato un poquito más extenso, todo dentro del ámbito, digamos, de narrativa breve. Leíamos autores, porque, bueno, una de las cosas importantes en cualquier taller de literatura, que al fin y al cabo esto es como un taller de literatura, es decirle a la gente, transmitirle la idea de que para leer hay que escribir, y para escribir hay que leer, ¿verdad? Es un poco, va en las dos vías, ¿verdad? Entonces también escribíamos y leíamos un poco como a los grandes. Claro, la selección siempre es incompleta porque hay muchísimo que leer. Leíamos un poco a los grandes de la narrativa breve, e íbamos escribiendo. Ellos iban escribiendo todas las semanas algo. Compartíamos en la clase, tipo taller, ¿verdad? Así como un curso más bien relajado dentro de los... Bueno, ellos me dirán ahora, ¿verdad? Si lo encontraron relajado o demasiado académico. Mi intención era que no fuera muy académico, sino que fuera así como más relajado, más promoviendo, digamos, un espíritu creativo, ¿verdad? Súper bien eso, porque también habla de que se necesitan bases sólidas también para poder proyectar ideas, poder crear un libro con 20 narraciones. Para complementar esto que nos está contando el día de hoy don Ali, están acá en cabina Mónica y Juan Antonio. Mónica, ¿cómo fue la experiencia del curso? Cuéntenos. Fue bastante interesante. Muchos autores que en cierto grado ya habíamos leído, encontró el profesor varios cuentos que tampoco hemos tocado. Por ejemplo, con Alan Edgar Poe, el profesor nos colocó no las historias ya conocidas que son, por ejemplo, El Gato Negro y demás, sino nos puso el material que él hizo del lado de detectives. Súper bien. ¿Y Juan Antonio? Bueno, fue una experiencia bastante amena, porque como ya lo dijo el profesor Ali, pues no fue el típico curso muy académico, que es a lo que estamos acostumbrados en la carrera, sino que más bien fue un espacio abierto para compartir los textos y para compartir ciertas características de cada autor, en vigor del crecimiento de las técnicas narrativas.
Entonces, pues es bastante ameno porque uno tiene la oportunidad de compartir con compañeros, con el profesor Ali, de una manera muy diferente, una dinámica muy distinta a como son normalmente los cursos en la Escuela de Filología. Ali, cuéntenos esto que nos dicen los muchachos. Fue entonces una recopilación de autores que incentivaban o permitieron también encauzar el curso para que pudiesen producir las obras de cada uno. ¿Era así la idea? Sí, la idea era, digamos, cada semana íbamos leyendo un autor de los grandes del género, Maupassant, Edgar Allan Poe. Súper bien. Después Lovecraft. llegamos a los Lovecraft, llegamos a los latinoamericanos, Borges, Cortázar, Monterroso, para ver el microrrelato, etcétera. Ahí me estoy quedando corto porque fueron más, ¿verdad? Y entonces, viendo esos modelos, también tratábamos un poco de ver qué podíamos aprender, pero digamos, la dinámica es diferente de un curso normal de filología, porque en un curso normal de filología usted lo que hace es, digamos, comentar la visión de mundo del autor, comentar sus relaciones con el contexto, es decir, se centra en el texto que le está dando el autor. Aquí yo les decía, hay que tratar de leer más bien viendo qué nos enseña este escritor o escritora para aprender a escribir, que es diferente, es un poco como decía García Márquez, creo que es el que dice, los escritores al leer lo que hacemos es como el sastre que va mirando por dentro de la prenda, para verle las costuras y verle cómo se hace. ¿Ves? O sea, el traje por fuera es como lo ve el lector. El escritor tiene que aprender a leer tratando de verle las costuras, tratando de ver lo que hay por dentro del traje para ver cómo se hace. Entonces ese era el consejo, ¿verdad? Tratar de leer viendo qué es lo que hay dentro, ¿verdad? Qué es lo pero al final, siempre, el mensaje era uno solo, ¿verdad? Yo creo que hasta los aburría con eso. Al final, bueno, uno toma lo que necesita de un autor, porque cada uno tiene sus propias necesidades expresivas, ¿verdad? Entonces, digamos, algunos, por ejemplo, Cortázar les puede ser muy útil ver qué es lo que, cómo Cortázar se expresa, pero otros tal vez no tengan nada en común con Cortázar, entonces no sienten que eso es necesario. Es un poco la lectura selectiva que hay que hacer cuando se es escritor, ¿verdad? Hay que tratar de quedarse con lo que a uno le es útil para escribir, ¿verdad? Súper bien. Y digamos, el proyecto final que ustedes trabajaron, ¿fueron las narraciones que están en este libro o fue diferente? Sí, bueno, muchos de ellos participan en el libro con su proyecto final. Otros más bien con un proyecto que fue un proyecto de camino. Es interesante, ¿verdad? No todos están aquí con el texto final, aunque creo, por ejemplo, ustedes dos sí, ¿verdad? No, yo sí. no. Juan Antonio sí, pero Mónica no, ¿verdad? No. Sí, el de Mónica fue hecho durante el trayecto, ¿verdad? Como uno de los ejercicios. Eso también pasa con la escritura, que es una cosa interesante. Al fin uno no termina haciendo exactamente lo que se propone necesariamente, sino que tiene que pasar porque eso es interesante en los talleres. Hay que pasar por la opinión de los otros, ¿verdad? No solo la mía, yo era el profesor, pero ahí todo el mundo participaba, y entonces a veces un proyecto que se pensó como tal vez provisional se convirtió en su proyecto final, ¿verdad? ¿Cuál es la es? opinión de los demás? Don Ali, disculpe, ¿cuáles Sí. son los criterios que utilizó para seleccionar las 20 narraciones del libro? De ahí, los que me parecieron mejores de todos los relatos escritos, eso fue. Ajá. O sea, al fin y al cabo, también es una selección personal mía, pero vieras que en todo esto tomé en cuenta cuál había sido la reacción de los estudiantes en el curso, porque ellos llevaban sus relatos al curso, ¿verdad? Okay. Y entonces yo ahí le iba tomando el pulso a ver cómo reaccionaban los demás estudiantes cuando uno de ellos leía o nos traía copias, ¿verdad? De su cuento, de su relato, ¿verdad? Entonces es interesante porque
ese fue para mí uno de los criterios, ¿verdad? Están viendo lo bonito de los talleres, que uno puede tener como ya una idea de cómo va a reaccionar el público. Ah, súper bien, súper bien. De hecho, ahora cuéntanos ustedes cómo sintieron el curso, pero también cuál fue la narración que escogieron de ustedes. Entonces, empezamos por Mónica, si gusta. Pues el curso fue bastante interesante. Me abrió mucho el estilo. Ajá. Me pareció bastante interesante leer el estilo de varios autores, pero no como lectora, sino como autora. Y con la narración, en realidad, esta narración la pensaba un tanto gore, más bien cuando se la leía a unos familiares, me dijeron, una tía mía me dijo, Mónica, me acabas de arruinar mi cuento favorito, y yo, con mucho gusto. ¿Qué es gore? Gore, lo sangriento, con un estilo ya más grotesco. ¿De qué trata el cuento? Es una narración, bueno, no, una reinterpretación del famoso cuento de hadas Rapunzel. Ah. Entonces el final... No, yo creo que es muy mejor. Sí, es la versión gore, así, digamos, de sangrienta de Rapunzel. Que vos sabés, de Rapunzel se las trae, ¿verdad? Porque hay algo ahí, ¿verdad? Esta muchacha que tira el pelo así por la ventana, ¿verdad? Para que el príncipe llegue. Y después todo el mundo sabe, eso hasta aquí contamos, ¿verdad? Sí, sí. Que está ahí presa por la madre, ¿verdad? Que es la madrastra, ¿es verdad? No, la bruja. Es la bruja, sí, la bruja. La bruja que lo secuestró. ¿Hasta dónde querés contar, Mónica? Porque Sí, Mónica. Bueno, la historia transcurre como la conocemos. Un pueblo que de repente una bruja decide tomar a una niña. No se sabe por qué la tomó, solamente que la bruja estaba molesta con los padres. La tomó, la encerró y la muchacha creció para volverse hermosa. Vino entonces un príncipe, la ve, escucha su voz, decide, hey, ¿por qué no? Tiene una hermosa voz, no es que importe mucho conocerla. Ajá. Ya saben, lo normal. Entonces va y la rescata. Ahí inicia el giro de tuerca. ¿Qué es el giro de tuerca? Es como cuando la trama se tuerce. Ajá. De lo que uno está esperando se transforma en otra cosa. Ahí es donde comienza la parte sangrienta. Ah, que bueno, escribió bueno. Mónica, ¿verdad? Perfecto. Sí. ¿De cuánto le quedó el cuento? ¿Es extenso? ¿Es un microrelato? Es corto, se podría decir que son hojas de libro. Sería como unas 3 páginas. Ah, súper bien. Sí, sí. No es un microrelato, porque por ejemplo aquí hay microrelatos que son así de un renglón o de 2, ¿verdad? Este es un relato breve. Sí. Juan Antonio. Bueno, mi experiencia en el curso, como ya lo dije, fue una experiencia muy gratificante por el hecho de que normalmente en la escuela de filología nos sentimos habituados a seguir ciertas dinámicas muy académicas en los estudios de la lengua y la literatura. En mi caso, pues me llama más la atención el tema de la literatura, pero no deja de ser una dinámica académica. En ese sentido, la participación en el curso de Alibiques fue muy distinta. Fue, yo diría que un espacio de liberación, ya sea de ciertos pensamientos que muchas veces las personas están planteando, y por el paso de la literatura pues pueden darle una forma diferente. Entonces es muy agradable por el hecho no solamente de tener esa experiencia propia cada uno, sino que también puede poder dialogar con esos textos que producen los compañeros, muchas veces personas que son amigos conocidos de mucho tiempo, otras veces personas pues que las hemos visto antes y que a lo mejor los hemos saludado alguna vez y que no sabíamos que tenían esa necesidad expresiva, y a mí me parece que es algo muy valioso de compartir en un curso. Qué bueno, qué bueno. ¿Y su narración? ¿De qué trata? Mi narración se llama Vuelven. Es un texto pues más o menos como que combina la narrativa con ciertas figuras poéticas. De hecho, cuando lo escribí
tuve ciertas dudas acerca de qué hago con el texto, pero ya lo tenía hecho, pues entonces lo presenté. Yo en el momento de la clase yo hice algunos comentarios sobre el texto que los voy a retomar ahorita porque es un espacio diferente. Es un texto biográfico. Es un texto biográfico porque yo tengo la experiencia de vida de que mi familia es de Perú. Yo he vivido en Costa Rica casi que toda mi vida. Pero lo que son mis familiares que me conocieron cuando yo era pequeño ya forman parte de algo que ya no recuerdo y que me es difícil generar lazos emocionales muy fuertes con esas personas. El tema con el cuento Vuelven trata sobre ciertas experiencias sobre mi abuelo y fue motivado sobre una experiencia que tuve hace un par de años o hace como 2 años y medio, que era que yo visitaba unos familiares en Lima, visitaba unas tías y yo, hola, muy bien, yo soy una persona muy cortés y yo estoy muy abierto a hacer de nuevo estas relaciones, pero cuando nos despedimos, una de estas señoras me abrazaba y me decía, ay, cuídate mucho, te quiero mucho, pero en un momento me agarró el rostro y me dijo, Juan, te voy a contar una cosa. Tú cuando eras pequeñito, cuando tenías 5 años y tú te fuiste para Costa Rica, en el momento en que nosotros sabíamos que ya te ibas para allá, pues te fuimos a visitar a tu mamá, a tu abuela, a tu familia, y entonces yo te cargué siendo pequeño y dije que por favor no te olvidaras de mí, que te quería mucho. Y para mí eso en ese momento fue algo muy fuerte, porque naturalmente con el paso de los años es algo que me voy a olvidar. Entonces eso me planteaba como ciertas inquietudes y traté de hacerlo en el texto. Traté de hacer un texto de una voz que se habla a sí misma como un yo y un tú, y que va avanzando viendo una serie de aspectos, una serie de situaciones que a lo mejor puede que no estén muy claras o muy unidas una con la otra, pero que al final son los recuerdos. Y traté de como no hacerlo demasiado claro sobre lo que estoy hablando para que un lector pues pueda tener diferentes interpretaciones, pueda pensar cosas distintas, y me parece que es un ejercicio muy agradable para mí por el hecho de que pues estoy sacando algo que siento y a lo mejor otra persona puede ser de su agrado, pues. Excelente, don Ali, ¿algo que aportar? Bueno, como ven, los relatos de ellos dos son muy distintos. Es parte del interés, yo creo, que terminó teniendo la colección. Hay veces que hay colecciones que se hacen con un norte, lo cual está muy bien, ¿verdad? Es decir, todos son esta clase de relatos, y eso está muy bien, ¿verdad? Los adquiere un lector que solo está interesado en esa clase de relatos. Pero esta colección, por las condiciones mismas, ¿verdad?, en las que estábamos trabajando, ¿verdad?, resultó muy variada. Entonces tiene eso, para mí es muy interesante, porque te encontrás con relatos más bien intimistas, como el de Juan Antonio, ¿verdad?, con mucho toque lírico, o sea, parece un poco de poesía, a veces es como prosa poética, y otros que son más bien como el de Mónica, ¿verdad?, que son, ya ella lo dijo, tendiente a lo sangriento, ¿verdad? Es como recontar un cuento de niños, pero una versión para adultos diferente. Y así te encontrás con gran variedad. Entonces, a mí eso me gustó de la colección, ¿verdad? Que al final, bueno, y es algo que siempre he pensado sobre la universidad. La universidad es la diversidad, ¿verdad? O sea, que es una colección muy diversa, como son los estudiantes y como es la comunidad universitaria, ¿verdad? Que es muy diversa. Estamos conversando con Ali Víquez, quien es el editor del libro El Saxofón, 20 narraciones breves. También 2 autores, un autor y una autora, quienes son Juan Antonio Sánchez Bermúdez y Mónica Marín Alfaro. Y bueno, es que mucha diversidad definitivamente, como dice don Ali,
No, y todavía falta Andrés para que Sí, tal vez en este momento se va a tener que despedir Juan Antonio Sánchez porque hay otro compañero afuera. Pero Juan Antonio, ¿qué mensaje le podría dar a las personas que nos están viendo para que adquieran el libro y también que conozcan de estos relatos? Bueno, primeramente, dado que hay una transmisión en vivo, un dato curioso es que pues yo trato de ser como muy no muy receloso, pero en estos temas de los gustos literarios y estas prácticas, Claro. no se lo cuento a muchas personas. Entonces, pues si mi familia lo está viendo, pues a lo mejor va a buscar el libro que está en la biblioteca y va a ponerse a leer, a ver sobre lo que dije. tu familia en Perú también ya lo conoce. No. No, esas son experiencias pues que ustedes sí, porque estamos involucrados. Les va a llegar. Naturalmente, en algún momento. Y me van a pedir explicaciones. Lo ponen sobre y lo mandan ya. Pues yo pienso que si una persona, independientemente de quién sea, está interesada en ver algunos de los temas o de las inquietudes que puede tener en ciertos narradores contemporáneos, puede darse esta experiencia. Y no quiero decir pues que sea un gran libro o que sea un libro poco significativo. Para mí sí lo es, pero lo más importante es que para otras personas pues que pueda generar inquietudes. Y el libro actualmente está a la venta. La verdad, pues no tengo mucho que decir, solamente ver qué expectativas puede generar y qué nuevas lecturas puede generar, porque ya yo lo escribí y ya el texto pues Claro. ya casi que ni lo volví a ver, ya no es mi responsabilidad, pero aprovechando pues que está a la venta, pues sería interesante para una persona que no lo conoce llegarlo a ver. Bueno, con estas palabras cerramos este primer bloque de entrevista. Muchas gracias a Juan Antonio Sánchez Bermúdez por acompañarnos en esta mañana. Un placer. Y también a esas personas que están sintonizando, gracias por estar ahí. Tenemos que hacer una breve pausa, pero ya casi volvemos con más de este libro titulado El saxofón, 20 narraciones breves. Comparta su opinión. Llámenos al 2283-5279. 2283-5279. Buenas. Sí, adelante. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Una consulta. ¿Usted sabe dónde puedo encontrar información de los planes municipales o de las problemáticas de la comunidad? Claro, ahora nos podemos informar en Punto Municipal. Visibilizamos las necesidades de los ciudadanos, analizamos la labor de las municipalidades, informamos las propuestas de los candidatos en el marco de las elecciones municipales 2020. Escúchenos los jueves de 3 a 4 de la tarde por Radio 870 UCR en amplitud modulada. Vida saludable, educación, cultura y más. En su revista matutina Saber Vivir. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana por la Radio 870 UCR. Busque la aplicación para celular de las radios de la Universidad de Costa Rica en su tienda móvil como Radios UCR y continúe en sintonía de Saber Vivir. Esto es Saber Vivir. Continuamos con su programa Saber Vivir. Hoy estoy en compañía de Ali Víquez, editor del libro El saxofón, 20 narraciones breves. También nos acompaña una autora, quien es Mónica Marín Alfaro, y otro autor que se acaba de incorporar. Él es Andrés Calvo. Y Andrés, ya que usted no estuvo en este primer segmento de la entrevista, cuéntenos de qué trata su narración. Ok, bueno, buenos días. Primero que todo, muchas gracias por invitarme. Y bueno, mi narración dentro de esta pequeña antología de cuentos lleva por nombre Alguien tiene que hacerlo. Es una narración acerca de una persona con una situación de calle. A mí, bueno, los temas que a mí me interesan sobre todo son las voces marginales en la sociedad,
y también pues el desarrollo de nuevas masculinidades en la sociedad contemporánea. Este cuento en particular trata sobre una persona en situación de calle que está siendo observada por un tercero, y es el tercero quien va narrando los acontecimientos. Entonces, sí, no les voy a contar de qué trata, los invito a leerlo en algún momento que lo deseen. Y bueno, en general, sí, también me gustaría comentar que la creación de este cuento fue una experiencia maravillosa. En el momento en el que bueno, ideamos los cuentos, a pesar de que fueron narraciones que se crearon en distintos momentos a través del curso, siento que pues hacia el final ya íbamos teniendo un poco más de pericia gracias al profesor que nos iba orientando. Entonces sí, yo puedo decir que mi experiencia con este cuento fue maravillosa, fue salir un poco salir de mi área de confort, y pues ahí salió. Esta narración es ficticia, tiene parte de realidad. ¿Cómo se construyó? ¿De dónde nace? Sí, bueno, nace de observación. Una parte muy importante del escritor es pues la capacidad que tenga para observar todo lo que sucede en su entorno. Y bueno, 1 o 2 semanas antes de que naciera el cuento, yo conocí a una persona en situación de calle. Y bueno, al principio pues yo sentí curiosidad de esta situación que pasan estas personas desde su situación pues fuera de la sociedad, y pues me acerqué a esta persona y compartimos cierto tiempo en el que yo le hacía algunas preguntas y él me comentaba su historia. Entonces no es una historia biográfica de la persona por sí misma, pero tiene algunos elementos y es parte de ficción, porque también hay que recordar que las narraciones nunca son ajenas a la ficción. Siempre hay un toque de ficción que sirve para desarrollar el relato. Pero sí tiene su base real. Sí, anduve investigando, observando sobre todo. Y a mí también me gustaría preguntarle a Mónica, porque el relato de Mónica es algo muy fantasioso también, pero ¿cómo se construyó el relato? ¿Cómo lo fue amarrando, por decirlo así? Es que los cuentos de hadas nunca fueron para niños, o bueno, fueron para niños, pero no para el público que, por ejemplo, Disney nos pone. No, los cuentos de hadas son oscuros, no tienen finales felices. Lo siento mucho, no tienen finales felices, y si los tienen moraleja. Este cuento que creé quería volver a esas raíces oscuras de esos cuentos, vagar más en lo sangriento, en lo terrorífico, pero sin olvidar esa raíz de que los niños tienen que aprender aunque sea tarde. Aprender como de esas dos realidades, como un contraste de, digamos, de lo que es bueno y lo que es malo, por decirlo así. Y también de lo violento y lo no violento, porque también en el mundo hay ciertas cosas que están tal vez sucediendo, pero que también los papás tienen que enseñarle a sus hijos cómo interpretar el mundo, que al final es eso, los papás y las mamás. Don Ali, y ahora contando de esas narraciones tan increíbles de Mónica, de Juan Antonio y ahora de Andrés, me gustaría preguntarle por qué el nombre El Saxofón. Bueno, el saxofón se deriva de el último relato de Martina Breco que aparece en el libro, se llama El Saxofón, y fue resultado de un ejercicio que hicimos en clase. Les pedí que se basaran en un cuento famoso de Carlos Salazar Herrera, El Bongo, donde Salazar Herrera compara esta suerte es como una barca, una barca pequeña, ¿verdad? Y la compara con el género de cuento. Dice que se parecen porque tienen que tener un objetivo definido,
solo cabe poca gente, así como en el cuento cabe solamente pocos personajes. O sea, es que es digamos, todo un paralelismo, un símil, ¿verdad? Una comparación entre la embarcación y el cuento. Entonces ellos tenían que hacer un ejercicio buscando algo que representara, que se pareciera a un cuento. Y de ahí resultó el relato de Martina Breco, que se llama El saxofón, porque compara el cuento, el género del cuento, con un saxofón, con una música, con la música del jazz, ¿verdad? Es un poco la versión contemporánea, versión siglo XXI del cuento de Salazar Herrera, que ya es un cuento que es como de 1940 y algo. Yo les cuento también que este libro se puede conseguir en la librería de la Universidad de Costa Rica, que queda ubicada acá en San Pedro de Montes de Oca, en el edificio Saprissa. La tienda es una tienda esquinera al final de la calle de la Amargura. También pueden llamar por si quieren preguntar si está a disposición al 2511-5858 o buscarlo por internet en libreriaucr.fundacionucr.ac.cr. El libro tiene un costo de 3,000 colones para esas personas que están interesadas. Y ya que nos cuenta esto, la diversidad también que marca los cuentos de este libro, a mí me gustaría conocer de Andrés el tema de por qué trabajar personas invisibilizadas por la sociedad. Ok, bueno, esto es todo un tema. En mi caso, a mí siempre me ha gustado explorar la voz de la persona que no la tiene o al que se le ha privado de esa voz. En este caso, bueno, esta situación de ser invisibilizado, de ser censurado, en realidad no tiene género, no tiene edad, no tiene discriminación económica. Esto le puede suceder a cualquier persona. En mi caso, en mi familia hay casos. Yo he tenido, un familiar mío padece de esquizofrenia. Entonces es un familiar muy querido mío y es una persona que ha sufrido de este tipo de censura. Uh-huh. Se le quita la voz, se le asume un rol. Entonces a mí me gusta explorar todas estas voces de las personas que dentro de la sociedad no tienen tanto peso, pero que es importante porque esta sociedad está compuesta por toda clase de personas. Entonces a mí me gusta mucho explorar esta parte, y yo creo que también no solo mi cuento, sino Ajá. también todas las narraciones dentro del relato a su vez pues exploran roles de toda clase de personas. Tenemos compañeros dentro de la antología que son compañeros que vienen de otros países, como el compañero que se acaba de la cabina. Otros compañeros también que pues no nos pudieron seguir acompañando en el proceso del libro porque se tuvieron que ir. Personas que sufren toda clase o que viven toda clase de cosas. Entonces yo siento que el libro como tal sí evidencia la inclusión de toda clase de voces dentro de los relatos. Don Ali. Sí, estoy muy de acuerdo con Andrés. Porque la idea de dar voz a los estudiantes, a veces la comunidad nacional piensa que los estudiantes de la Universidad de Costa Rica son todos el mismo estereotipo, responden como la misma cosa, y no, la Universidad de Costa Rica está llena de gente sumamente diversa. Somos en ese sentido tan diversos como la comunidad nacional. Y a mí me interesaba, ¿verdad?, que el saxofón reflejara también eso, además reflejara que entre las personas diversas y entre los escritores diferentes es posible establecer relaciones muy cordiales. Y si algo de lo que estoy satisfecho con el libro y con el curso es que se desarrolló todo en un ambiente de mucha cordialidad, crítico, eso sí, porque cuando llegábamos con los cuentos,
había que someterlos a crítica y someterlos a valoración, y ahí nadie se andaba con pelos en la lengua, ¿verdad? A decir lo que se pensaba. Pero justamente de eso se trata la universidad, ¿verdad? De tratar de que la crítica y las buenas relaciones interpersonales puedan convivir en un espacio sano, ¿verdad? Definitivamente, algo que aportar, Mónica, eso que está diciendo don Ali. Fue divertido ver cómo destruyeron nuestros cuentos. Salían con, espera, ¿qué? No, y ahí acaba el cuento. Y otras veces decían, trate de arreglar esto, por favor, arréglalo. Andrés. Sí, bueno, fue una experiencia interesante. Bueno, sinceramente, cuando el profesor nos comentó la posibilidad de llegar a una publicación, pues bueno, uno cree en la palabra del profesor, por supuesto, pero uno lo ve muy lejano. Uno lo ve como algo que puede suceder en algún momento, pero al final sucedió. Y nos sentimos muy contentos. Para ampliar un poquito más este tema de la diversidad, algo que me gustó mucho fue que en medio de este proceso de la elaboración, o más bien la creación literaria, la diversidad estuvo presente, pero no en forma de división. Y a pesar de que hubo crítica, hubo mucha, como dice el profesor, cordialidad y compañerismo, en el sentido de que, si bien todos somos críticos literarios, porque la mayoría somos estudiantes de filología, entonces se supone que tenemos las habilidades para criticar y ver en ese texto qué es lo que está mal, pues en realidad todo fue crítica muy constructiva. No fue el tipo de crítica en la que uno sale decepcionado, triste. Por supuesto hay crítica fuerte y eso lo ayuda a uno mucho a crecer, eso es parte del taller. Pero siento que fue un proyecto en el que todos trabajamos juntos y nos divertimos. Eso fue lo importante. Como dijeron unos compañeros previamente, no se trató de una clase meramente académica en el que vamos a ser evaluados y hay que aprender sí o sí, sino que fue un viaje en el que aprendimos haciendo y divirtiéndonos. Don Ali, ¿qué se siente ya cuando tiene este libro en la mano y decir, bueno, aquí está el resultado de muchas horas de esfuerzo de los estudiantes, de el trabajo arduo, definitivamente, que lo poco que me han contado del proceso, yo sé que para todos fue como ese trabajo que usted dice de ir viendo pieza por pieza de lo que hacía falta, de lo que no, y también ir amarrando los relatos. Pues yo en primer lugar me siento muy orgulloso de que hayan escrito un libro que a mí me parece de mucha calidad, muy agradecido también con las instancias que nos apoyaron, la directora de escuela, doña Ivonne Robles, la editorial de la Universidad de Costa Rica, que lo publicó además en un tiempo récord, porque lo publicó rápidamente, ¿verdad? A veces hay que esperar. ¿Cuánto duraron? Y imagínense que esto fue en el primer semestre del 2017 que se dio el curso, y ya en 2019 ya lo teníamos impreso. Eso es todo un récord, porque sí. En las editoriales uno entiende, hay presa, ¿verdad? Hay que hacer fila. Entonces muy orgulloso, y sobre todo a mí lo que más me satisface es pensar que estoy aportando algo a la formación de nuevos escritores. Yo soy un escritor ya, ¿qué podríamos decir? De mediana edad, ¿verdad? Voy a decir, para tratarme con cariño, y ya con alguna experiencia, pero me gusta mucho esto de que de saber que uno está, digamos, influenciando, ojalá para bien, ¿verdad?, a nuevos escritores que sigan escribiendo. Hablando de eso, de las influencias, ¿piensan continuar escribiendo relatos y demás? Por supuesto, este es el inicio. Para muchos de nosotros, ha sido la primera publicación, y es como ese viento en la vela que nosotros vamos a aprovechar para, pues, tener una carrera literaria. Excelente. Mónica. Para muchos es realmente emocionante. Es la primera vez que publicamos, que nuestro trabajo es visto por otros ojos externos, que no sea, por ejemplo, nuestra familia o conocidos amigos.
es maravilloso. Y sí, yo lo que deseo personalmente es volver a seguir escribiendo y que el mundo conozca mis relatos. Definitivamente un incentivo muy grande para estos chicos, estas chicas. ¿Qué otros géneros rápidamente, don Ali, nos puede contar que se encuentran en este libro? Bueno, hay todo tipo de relatos, digamos, está el microrelato, está el relato que podría tener algo que ver con cierto realismo mágico, hay relato de misterio, incluso alguno que es reescritura de texto religioso, relatos ligados con formas del feminismo. Así que muy variado. Es muy variado, ¿verdad? Los relatos de instrucciones irónicas están ahí. Fueron inspirados un poco por Cortázar y de manera que para entretenerse con variedad hay mucho. Lamentablemente el tiempo nos ganó, ya nos ganó. Así la campanita, pero bueno, yo creo que aprovechamos bastante el espacio para dar a conocer a estos autores, también a don Ali, que nos contara sobre el libro y demás. Don Ali, un mensaje final para que esas personas que nos están escuchando se acerquen a observar el libro y ojalá lo compren. Bueno, lo que les quiero decir es que aquí está el mañana desde hoy. Esta es la gente que va a ser los escritores de la Costa Rica del siglo XXI más adelante. Entonces, ojalá les interese, porque es poder echar abrir los ojos a lo que pueda estar pasando en la literatura costarricense. Chicos, ¿ustedes algo que decir rápidamente? Bueno, sí, invitarlos a pues que se den una visita por las calles de este libro. No se van a decepcionar, hay muchos relatos muy buenos, hay compañeros que escriben de forma increíble. Entonces los invito a que formen parte también ustedes de este curso del 2017 y que se den una vuelta por el libro. Mónica. Esperamos que disfruten los cuentos, los hicimos con mucho amor, con mucha esperanza y alegría. ¡Yay! Bueno, así llegamos al final del programa. Muchas gracias a Marvin Marín Muñoz, que dice: felicidades, bendiciones, un abrazo. Mónica Marín. Ivonne Quesada, excelente, chicos. También dice que quiere el libro. Les cuento que este libro se puede adquirir en la librería de la UCR a un costo de 3,000 colones. Lo pueden ubicar acá en la calle de la Amargura, en el edificio Saprissa. Ahí preguntan por la librería, cualquier persona sabe dónde se encuentra. Y también pueden llamar al número de teléfono 2511-5858 o visitar el sitio web libreriaucr.fundacionucr.ac.cr. Y muchísimas gracias por participar esta mañana. Gracias a vos, Cristian. Y sí, Mónica. Estoy bien. Bueno, y muchísimas gracias a todas las personas. Les recuerdo que este es su programa Saber Vivir. Estamos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Colaboró hoy en los controles Sebastián Torres Acuña y en el micrófono Cristian Silva Jiménez. Nos escuchamos en el próximo programa. Hasta pronto. Inicie su día con positivismo, prácticas saludables y consejos en Saber Vivir. Entonces, ¿qué es saber vivir? Es ir liviano de equipaje.